Imagina que, en un instante, toda tu vida perfecta se desmorona. Secretos oscuros enterrados por años comienzan a salir a la luz, revelando verdades que jamás quisiste enfrentar. ¿Qué harías si el mundo descubriera todo aquello que intentaste esconder? Ahora, ponte en el lugar de Andrés, sintiendo el peso de tus decisiones, viendo cómo todo lo que construiste se desmorona frente a tus ojos. ¿Tendrías el valor de enfrentar el pasado y buscar la redención? ¿O continuarías huyendo? Hola a todos. Antes de comenzar esta impactante historia, no olviden dejar ese like poderoso, suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Andrés cruzaba el inmenso corredor de mármol de su lujosa mansión, con sus zapatos italianos resonando en el silencio de la noche. Afuera, la fuerte lluvia golpeaba contra las ventanas de vidrio. Su rostro serio reflejaba la presión de ser uno de los empresarios más exitosos de México. Era un hombre admirado, con una carrera impecable y casado con Victoria, una mujer influyente, dueña de una belleza fría e imponente. Para todos, formaban la pareja perfecta, una alianza poderosa entre dinero y estatus. Pero esa noche, mientras miraba el reflejo de la lluvia en la ventana, Andrés no podía escapar de los pensamientos que lo atormentaban. Cerró los ojos, intentando alejar la memoria de Laura. Hace 5 años, Laura no era más que una joven humilde proveniente del interior. Apareció en su casa, como tantas otras antes que ella, en busca de trabajo como empleada doméstica. No pasó mucho tiempo antes de que Andrés quedara cautivado por la dulzura y la sencillez de la joven. Había algo en Laura que lo conmovía. Tal vez su inocencia o la forma en que lo miraba con una admiración genuina, sin el interés calculado al que estaba acostumbrado. Se acercó a ella de una manera que nunca debió permitir. El romance fue breve, pero intenso. La culpa lo consumía, pero, al mismo tiempo, se sentía vivo de una manera que hacía tiempo no experimentaba en su matrimonio con Victoria. Hasta que un día, Laura le dio la noticia que más temía. Laura, con la voz temblorosa mientras evitaba mirarlo. Yo estoy embarazada. El mundo de Andrés pareció desmoronarse en ese instante. La miró incrédulo, con el corazón latiendo desbocado por el pánico. Andrés, susurrando, ¿embarazada? Pero eso no puede ser. Laura, con lágrimas corriendo por su rostro, sujetaba su vientre como si intentara proteger la vida que crecía dentro de ella. Nunca quise que esto pasara, pero pensé que tal vez tú podrías ayudarme. El terror de la idea de tener un hijo con la empleada doméstica hizo que Andrés actuara de forma impulsiva. Sabía que si Victoria lo descubría sería el fin, no solo de su matrimonio, sino de toda la imagen pública que había luchado tanto por construir. Andrés entonces hizo lo único que creía capaz de salvar su vida perfecta. En una noche fría y sin ninguna emoción, entregó a Laura una gran suma de dinero y la despidió sin explicaciones. Sus ojos fríos no se encontraron con los de ella mientras pronunciaba las palabras que romperían el corazón de la joven. Andrés, debes irte. Sal de la ciudad y olvídate de todo esto. Este dinero te ayudará. Laura lo miró conmocionada. Era el mismo hombre que, meses atrás, le había susurrado palabras de cariño, prometiéndole protección. Ahora Andrés parecía otra persona. Frío, calculador, un hombre distante que no reconocía a la mujer con la que había compartido noches secretas. Laura, desesperada, ¿me estás echando con nuestro hijo? Andrés, con frialdad, no puedo arriesgar todo lo que he construido. Por favor, acepta el dinero y vete. Sintiendo el peso de la traición y el abandono, Laura partió, llevándose consigo al hijo que Andrés nunca quiso reconocer. Sin otra alternativa, desapareció de su vida. Y él, por su parte, enterró esa historia, fingiendo que nunca ocurrió. Ahora, años después, Andrés creía que había dejado el pasado atrás. Se casó con Victoria, amplió sus negocios y se convirtió en uno de los nombres más influyentes del país. Nadie nunca sospechó nada y estaba convencido de que su secreto estaba a salvo.
Pero todas las noches, cuando el silencio de la casa caía, su mente volvía al rostro de Laura, a la mirada de decepción que ella le lanzó al salir por la puerta. Aunque intentaba convencerse de que había hecho lo necesario, la culpa silenciosa y sutil lo corroía por dentro. Mientras Andrés miraba por la ventana, un escalofrío recorrió su espalda. Años habían pasado desde que creyó haber enterrado su secreto más profundo. Sus negocios prosperaron aún más. Su influencia en el mundo empresarial alcanzó su apogeo, y su vida con Victoria, aunque fría, era estable. Era como si hubiera conseguido controlar cada aspecto de su vida, cada detalle cuidadosamente planeado para mantener las apariencias. Esa mañana, Andrés estaba sentado en su oficina, un espacio moderno con vista al centro de la ciudad. Revisaba contratos importantes cuando el intercomunicador sonó. Secretaria. Señor Andrés, llegó una correspondencia para usted. ¿Quiere que la lleve? Sin levantar los ojos de los papeles, simplemente asintió. Las correspondencias eran rutina. Contratos, invitaciones a eventos de caridad, negocios, nada fuera de lo común. Unos minutos después, la secretaria entró, dejando el sobre su escritorio. Andrés siguió concentrado en lo que hacía, hasta que, por alguna razón, sus ojos fueron atraídos por el sobre sin remitente. Había algo en su simplicidad y en el peso del sobre que lo hizo detenerse. Un leve escalofrío recorrió la piel de su nuca, como un oscuro presentimiento. Lo tomó, lo abrió con un movimiento rápido y sacó el papel. Lo que leyó hizo que su sangre se helara al instante. Carta anónima. Sé sobre Laura y sobre tu hijo. Las manos de Andrés temblaron. Sus ojos recorrieron las palabras buscando alguna pista, una firma, algo que revelara la identidad de quien había enviado la carta. Pero no había nada más. Solo esas frases secas, directas, simples, pero cargadas de amenaza. El aire pareció desaparecer de la sala. Soltó el papel sobre el escritorio, respirando pesadamente. Durante años, había conseguido enterrar esa historia, mantenerla lejos, creyendo que nunca regresaría. Pero ahora, alguien sabía. Alguien conocía el secreto que tanto había intentado esconder. Andrés, susurrando para sí mismo. ¿Pero quién? Por un momento, su mente corrió buscando respuestas. ¿Sería Laura? Ella habría decidido vengarse después de todos estos años. Pero entonces, recordó, le había dejado una gran suma de dinero. Ella había desaparecido. No había razón para que regresara. ¿O sí? Se levantó, caminando de un lado a otro en su oficina lujosa, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Necesitaba actuar rápido, pero el problema era que no sabía contra quién estaba lidiando. Podría ser un chantajista, un periodista, algún empleado descontento que escuchó algo. El miedo empezó a corroerlo. En casa, esa noche, Victoria comenzó a notar el cambio en el comportamiento de su esposo. Sentados en la mesa de cena, en un ambiente refinado, lo observaba atentamente mientras él apenas tocaba la comida. El silencio entre ellos, siempre presente, parecía más denso de lo habitual. Victoria, arqueando las cejas con desconfianza. ¿Qué pasa? Andrés, estás extraño desde ayer. Andrés se forzó a sonreír, una sonrisa vacía y calculada, algo que había aprendido a hacer tan bien a lo largo de los años. Andrés, nada, solo mucho trabajo, nuevos contratos, ya sabes cómo es la presión. Victoria, sin embargo, no era ingenua. Conocía a Andrés lo suficiente para saber cuándo estaba mintiendo, pero también sabía que rara vez se abría con ella. Su matrimonio, aunque públicamente perfecto, era una farsa en muchos aspectos. Ella simplemente asintió, decidiendo no insistir por el momento, pero algo dentro de ella le decía que estaba ocultando algo más que la presión laboral. Mientras tanto, Andrés no podía dejar de pensar en la carta. Necesitaba saber dónde estaba Laura. Ella le habría contado a alguien, o, peor aún, ¿habría regresado a la ciudad con su hijo? Si eso sucedía, estaba perdido. Su reputación, su matrimonio, todo podría desmoronarse. Esa misma noche, se encerró en su oficina privada en casa
y comenzó a buscar información. Usó su red de contactos, personas influyentes e incluso investigadores privados para intentar localizarla. Pero cada búsqueda resultaba frustrante. Era como si Laura hubiera desaparecido completamente. Días pasaron y el miedo de Andrés solo crecía. El silencio de la persona que había enviado la carta lo volvía loco. Era una tortura lenta, como si quien estuviera detrás de eso quisiera verlo perder el control. Y poco a poco, Andrés comenzó a darse cuenta de algo terrible. El pasado estaba más cerca de regresar de lo que jamás había imaginado. Andrés no podía pensar en otra cosa. La tensión acumulada comenzaba a mostrar señales visibles. En el trabajo, su eficiencia empezó a decaer, y en casa, Victoria se mostraba cada vez más desconfiada. Pero no tenía elección. Necesitaba descubrir dónde estaba Laura. Necesitaba saber quién estaba detrás de todo esto. Después de días de investigación y noches sin dormir, finalmente apareció una pista. Uno de sus contactos le informó que Laura había sido vista en un pequeño pueblo a unas horas de distancia. Andrés, sin perder tiempo, tomó su coche y condujo hasta allí, con el corazón acelerado a cada kilómetro que recorría. Cuando llegó, apenas podía contener los nervios. El barrio donde Laura vivía era sencillo, muy lejos del lujo que él conocía. La calle de tierra, las casas modestas, era un mundo distante del suyo. Estacionó frente a la casa que le habían indicado. Era pequeña, con un jardín descuidado y paredes desgastadas por el tiempo. Andrés respiró hondo antes de salir del coche. Cerró la puerta con fuerza, intentando controlar la ansiedad que quemaba en su pecho. Golpeó la puerta con determinación. Tras unos segundos, se abrió lentamente, y ahí estaba ella. Laura. Estaba diferente, pero al mismo tiempo exactamente como la recordaba. Sus ojos seguían teniendo esa profundidad que siempre lo perturbaba, pero ahora había algo más. Una fuerza que antes no había notado. Laura, calmada. Andrés. Por unos segundos, él se quedó sin palabras. Había imaginado este encuentro de muchas maneras, pero ahora, frente a ella, se sentía vulnerable. Limpió su garganta, intentando recomponerse. Andrés, nervioso. Yo necesito hablar contigo. Laura esbozó una pequeña sonrisa, pero no era un gesto de alegría. Era amargo, como si ya supiera exactamente lo que iba a suceder. Laura, con firmeza. Me imaginé que vendrías. Tardaste 5 años, pero sabía que algún día aparecerías. Sus palabras enviaron un escalofrío por la columna de Andrés. Laura ya no era la joven vulnerable que conoció. Estaba más fuerte, más decidida. Andrés, incómodo. Recibí una carta. Alguien sabe sobre nosotros, sobre lo que pasó. Laura cruzó los brazos, inclinando ligeramente la cabeza, como estudiándolo. Laura, ¿y qué quieres que haga? ¿Que desaparezca otra vez? ¿Que me calle una vez más? Andrés no esperaba esa reacción. La Laura que él conoció era dócil, sumisa. Ahora parecía que ella estaba en control. Andrés, tratando de mantener la compostura. Solo necesito entender lo que está pasando. Necesito saber qué quieres. Laura suspiró, negando con la cabeza en señal de incredulidad. Laura, ¿qué quiero? Andrés, nunca quise tu dinero. Nunca quise nada más que lo que era justo. Pero me quitaste eso. Me quitaste el derecho de ser escuchada, de ser respetada. Me despediste como si fuera desechable, como si lo que pasó entre nosotros no tuviera importancia. Las palabras de Laura eran como cuchillos que se clavaban en el pecho de Andrés. Laura dio un paso atrás y con un gesto indicó que él entrara. Andrés, vacilante, la siguió al interior de la casa. El interior era simple, modesto. Fotos de un niño adornaban las estanterías, y Andrés supo inmediatamente de quién se trataba. Su corazón se encogió. Laura se volvió hacia él, seria. Laura, este es Joaquín, tu hijo. Tiene 5 años ahora. Las palabras de Laura resonaron en la sala, cada sílaba cargada de dolor y una verdad innegable.
Andrés no podía apartar la vista de las fotos. Un niño de cabello castaño, sonriente, montando una bicicleta, jugando con un perro. Andrés, en un susurro. Él se parece a mí. Laura dejó escapar una risa seca. Laura, claro que se parece, pero tú nunca quisiste conocerlo, ¿verdad? Preferiste pagarme para desaparecer, como si él fuera un problema que pudieras resolver con dinero. Andrés no sabía qué decir. Se sentía acorralado por la verdad. Todo lo que había hecho para proteger su reputación ahora parecía mezquino, vacío. Laura se acercó una vez más, su voz firme y decidida. Laura, no quiero tu dinero, Andrés. Nunca lo quise. Lo que quiero es justicia. Quiero que enfrentes la verdad, no solo por mí, sino por todas las mujeres que son tratadas como basura por hombres como tú. Esperé 5 años por esto, y ahora voy a hacer que pagues por todas las mentiras. Los días que siguieron al encuentro con Laura fueron un torbellino para Andrés. El peso de sus acciones pasadas, hasta entonces ocultas, comenzó a aplastarlo. Laura estaba decidida a exponer la verdad, y él sabía que ya no tenía control sobre la situación. La reputación de Andrés, cuidadosamente construida a lo largo de los años, estaba a punto de desmoronarse. Aquella mañana, sentado en su oficina, sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. Revisaba los periódicos con manos temblorosas. No había una noticia específica sobre él aún, pero los rumores crecían en las redes sociales y en las conversaciones de la alta sociedad. Pequeñas insinuaciones, escándalos sobre empresarios poderosos y secretos oscuros comenzaban a circular. Andrés sabía que aquello era el preludio de lo inevitable. De repente, la puerta de su oficina se abrió abruptamente y Victoria entró. Su mirada era diferente, fría, calculadora, pero ahora también afilada, como si finalmente hubiera descubierto lo que tanto temía. Andrés levantó la vista para encontrarla, sintiendo el corazón latir con fuerza en su pecho. Victoria, con voz cortante. Lo sé. Aquellas 2 palabras cayeron como una sentencia de muerte. Andrés se levantó lentamente, tratando de mantener la calma. Andrés, intentando disimular. ¿Sabes qué? Victoria dejó escapar una risa amarga, cargada de desprecio. Victoria. Sé lo de Laura. Sé del hijo que tuviste con ella. ¿Cuánto tiempo pensaste que podrías ocultármelo? Andrés sintió que las piernas le fallaban. Ahí estaba. El secreto finalmente había salido a la luz, y no había forma de retroceder. Andrés, con voz temblorosa. Victoria, puedo explicarlo. Victoria, interrumpiéndolo furiosa. ¿Explicar? No hay nada que explicar. Me traicionaste, Andrés. Traicionaste nuestro matrimonio, nuestra vida, todo lo que construimos juntos. ¿Y con quién? Con nuestra empleada doméstica. Ella se acercó, sus ojos chispeando de rabia. Victoria. Me pregunto cuánto tiempo llevas planeando esto. ¿Cuánto tiempo creíste que podrías engañarme usando dinero para comprar su silencio? Pero no puedes controlarlo todo, Andrés. No todos los secretos se pueden enterrar con dinero. Andrés intentó justificarse, sintiendo cómo la culpa y el pánico lo consumían. Andrés, hice lo que pensé que era necesario. Estaba intentando protegerte a ti, proteger nuestro matrimonio, nuestra reputación. Victoria retrocedió un paso, como si las palabras de Andrés la hubieran golpeado físicamente. Lágrimas de rabia y dolor comenzaron a llenar sus ojos. Victoria. ¿Protegerme? Andrés, destruiste todo lo que teníamos. Ya no hay matrimonio, ya no hay reputación. Ahora soy el hazmerreír de todos, y todo es por tu culpa. Respiró hondo, recomponiéndose por un momento. Luego lo miró con una determinación glacial. Victoria, quiero el divorcio. Esa palabra hizo que el corazón de Andrés se detuviera por un instante. Sabía que Victoria era una mujer poderosa e influyente, y que si seguía adelante con la separación, no solo perdería el matrimonio, sino también su estatus, sus negocios, todo por lo que había trabajado. Andrés, desesperado. Victoria, por favor, no hagas esto. Podemos resolverlo. Yo puedo arreglarlo. Pero Victoria ya había tomado su decisión. Se dio la vuelta,
dirigiéndose a la puerta. Antes de salir, lanzó una última frase cargada de venganza. Victoria. Ah, y por cierto, no soy la única que sabe tu pequeño secreto. En unos días todo el país lo sabrá. Salió, dejando a Andrés solo en su oficina, con el sonido de su mundo desmoronándose detrás de ella. Sabía exactamente lo que quería decir. Victoria había utilizado su influencia para destruir lo que quedaba de su reputación. Tenía conexiones con la prensa, y ahora toda la historia se haría pública. Andrés intentó actuar rápidamente, llamando a abogados, asesores de prensa, cualquier persona que pudiera ayudarlo a controlar el daño. Pero todo fue en vano. En cuestión de horas, el escándalo estaba en todos los noticieros. Los titulares sobre su traición, el hijo ilegítimo y años de mentiras llenaban las primeras páginas de los periódicos. La empresa de Andrés comenzó a sentir el impacto casi de inmediato. Inversionistas se alejaban, las acciones caían y los socios exigían explicaciones. Lo estaba perdiendo todo, y rápidamente. Mientras tanto, Laura observaba todo desde la distancia. Para ella, no se trataba solo de venganza. No era únicamente sobre Andrés. Era sobre todas las mujeres que sufren en silencio, especialmente las empleadas domésticas que son explotadas, silenciadas y descartadas. Sabía que al exponer a Andrés, no solo buscaba justicia para ella misma, sino también para muchas otras como ella. Andrés, ahora sin alternativas, sentía el peso de su traición. Había perdido a su esposa, su empresa estaba en ruinas y su reputación estaba hecha pedazos. No tenía a dónde correr. Todo lo que le quedaba era enfrentar las consecuencias de sus acciones. Andrés estaba en ruinas. Su fortuna, construida durante tantos años, su matrimonio, su reputación, todo se desmoronaba frente a sus ojos como arena escapando entre los dedos. Las llamadas de sus abogados y asesores de prensa, que antes lo tranquilizaban, eran ahora inútiles. La crisis estaba fuera de control. Los titulares sensacionalistas no dejaban de surgir, y todo el país parecía seguir de cerca su caída. Pero lo que más lo atormentaba no era la opinión pública, sino la imagen de João, su hijo, conociendo la verdad. La imagen del niño mirándolo con curiosidad e inocencia lo perseguía día y noche. Finalmente, llegó el día decisivo. Andrés sabía lo que debía hacer. En el fondo, siempre lo supo. Era demasiado tarde para salvar su antigua vida, pero aún había una posibilidad, por mínima que fuera, de reparar lo más importante, su dignidad y la relación con su hijo. Convocó a una conferencia de prensa. Todo el país estaba atento. El empresario, conocido por evitar siempre las polémicas, finalmente hablaría sobre el escándalo. La sala de conferencias estaba llena de reporteros, cámaras y curiosos. Todos esperaban ansiosos ver al hombre que había caído desde la cima y ahora estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Andrés entró en la sala con el semblante serio, pero resuelto. Se sentó frente al micrófono y miró a la multitud frente a él. El silencio fue inmediato. Respiró profundamente y comenzó a hablar. Su voz firme, pero cargada de un peso que jamás había sentido antes. Estoy aquí hoy para admitir algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Durante años, escondí la verdad. Mentí a las personas que confiaban en mí y cometí errores que me persiguen hasta hoy. Traicioné a mi esposa, traicioné a mi familia y, lo más importante, traicioné a una mujer que nunca mereció lo que le hice. Las cámaras enfocaban cada expresión de Andrés. Tragó saliva. El sudor corría levemente por su frente. Este era el momento más difícil de su vida. Hace 5 años, tuve una relación con Laura, mi empleada doméstica. Esa relación resultó en el nacimiento de un hijo, João, a quien nunca reconocí. En lugar de asumir mi responsabilidad, la despedí y traté de silenciarla con dinero. Fue la decisión más cobarde que he tomado en toda mi vida. El murmullo en la sala era palpable. Los reporteros tomaban notas frenéticamente. Las cámaras captaban cada detalle. Andrés hizo una pausa,
sintiendo el peso de la verdad que finalmente salía a la luz. Sé que he perdido todo y merezco eso, pero lo que importa ahora es que debo hacer lo correcto. Estoy aquí para reconocer públicamente a Laura y a João. Ellos merecen mucho más de lo que jamás les di. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias y, más importante aún, a apoyar la causa por la que Laura lucha: los derechos de las mujeres trabajadoras, especialmente de las empleadas domésticas, que tantas veces son explotadas y silenciadas en este país. Su voz estaba más firme ahora. Por primera vez, Andrés estaba haciendo algo genuinamente correcto. No había más máscaras ni juegos. Estaba vulnerable ante el mundo, pero de alguna manera se sentía libre. Fallé como padre y como ser humano. Sé que no será fácil reconquistar lo que perdí, pero estoy dispuesto a intentarlo. No por mí, sino por João. Es mi hijo, y a partir de ahora haré todo lo posible por ser el padre que merece. El silencio en la sala de conferencias era casi opresivo. Los reporteros no esperaban una confesión tan completa y sincera. Andrés respiró profundamente, finalizando su declaración. No estoy aquí para pedir perdón o simpatía. Estoy aquí para asumir la responsabilidad por todo lo que hice, y a partir de hoy, trabajaré para reparar de la mejor manera posible el daño que causé. Andrés se levantó, cerrando la conferencia con una última mirada a las cámaras. Sabía que el camino a partir de ese momento sería largo y lleno de desafíos, pero estaba decidido a enfrentarlo. En los días que siguieron, Laura supo de la confesión pública de Andrés. Ella vio la conferencia por televisión en silencio, sin una reacción inmediata. Había una sensación de justicia en su corazón, pero también una tristeza profunda por todo lo que podría haberse evitado si él hubiera actuado diferente desde el principio. Andrés, por otro lado, comenzó a trabajar junto a Laura en iniciativas que apoyaban los derechos de las trabajadoras domésticas. Su fortuna, que había disminuido considerablemente, ahora se utilizaba para financiar programas de apoyo y educación para mujeres que, como Laura, eran muchas veces invisibles en la sociedad. En cuanto a João, el camino hacia el perdón sería largo. Andrés sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidido a construir un futuro en el que su hijo pudiera confiar en él algún día. Una tarde, mientras Laura estaba sentada en la modesta sala de su casa, João corrió hacia ella con una sonrisa en el rostro. En sus manos sostenía un dibujo de un hombre, una mujer y un niño bajo un gran árbol. João lo mostró con orgullo, diciendo: «Mamá, somos nosotros». Laura lo miró con ternura y vio cómo la inocencia de João seguía intacta a pesar de todo. Sabía que él era su mayor fortaleza. Así, de un error y una traición, nació una causa. Laura, con su fuerza y determinación, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas, mientras Andrés aprendía, paso a paso, lo que significaba ser un hombre verdaderamente responsable y digno. Muchas gracias por estar conmigo hasta aquí. Espero que les haya gustado y que este contenido haya traído algo bueno a su día. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga siempre.